Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog. Soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de enfermedades del pericardio. Como saben, algunas recomendaciones a la hora de hacer sus resúmenes, y si quieres acceder a estas diapositivas las puedes descargar a través de nuestro Patreon. Entonces, vamos a hablar acerca de las enfermedades del pericardio. Es importante que recuerdes que el pericardio es un saco de doble pared que va a contener al corazón y los grandes vasos. Se localiza en el mediastino posterior tras el esternón y los cartílagos de la tercera a la séptima costilla. Tienen la función de mantener la eficiencia ventricular, distribuir las fuerzas hidrostáticas, funcionar como una membrana impermeable para el corazón, reduce la fricción externa y actúa como un ligamento que fija el corazón en el mediastino. Sabemos que vamos a tener dos capas, un pericardio que va a ser fibroso y un pericardio seroso que tiene una capa parietal y una capa visceral, ¿de acuerdo? Sobre estas dos capitas lo que vamos a observar es el fluido o el líquido pericárdico. Para hablar de las enfermedades del pericardio tenemos que reconocer que se trata de un trastorno que puede ser evolutivo. Por ejemplo, tenemos las pericarditis, que pueden ser agudas, subagudas, crónicas o recurrentes. El derrame pericárdico, como lo vemos en esta imagen. Podemos tener el taponamiento pericárdico y la pericarditis constrictiva. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía donde tenemos alta calcificación, ¿no?, a través del pericardio. Electrocardiográficamente hay ciertos datos que nos pueden orientar a una sobre otra enfermedad. Sin embargo, la forma más específica para poder ver es uno, resonancia magnética, y otro, compresiones de hemodinamia, como vamos a ver más adelante. Epidemiológicamente sabemos que la pericarditis va a tener una prevalencia en la población general del 27%. Va a presentarse principalmente en pacientes de 40 a 60 años, un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen más riesgo de presentar complicaciones. La etiología de la pericarditis puede ser de diversas formas. Podemos tener pericarditis infecciosas de causas virales, como pueden ser los enterovirus, como el coxsackie, los herpesvirus, VIH, también otros virus cariotrópicos, como puede ser parvovirus B19, etc. Podemos tener causas bacterianas. Mycobacterium tuberculosis es la clásica presentación de pericarditis tuberculosa. Podemos tener otras raras como Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi, meningococo, estafilos, etc. Fúngicas, histoplasma es la más frecuente y se puede asociar a pacientes inmunocompetentes. Aspergillus y también puede ser cándida, ¿de acuerdo? Y los parásitos, esquinococos, toxo, entamoeba histolítica. Hay otras etiologías como las enfermedades autoinmunes, como puede ser lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, polidermatomiositis, las enfermedades del tejido conectivo mixto y el síndrome de Sjögren, así como la enfermedad de Biquet. Lo más frecuente de las enfermedades autoinmunes pues va a ser evidentemente lupus eritematoso sistémico, que parte de sus criterios, dependiendo de cuál criterio estés checando, va a ser la serositis, que puede ser la pericarditis. La causa más frecuente en países en vías de desarrollo, recuerda que es la viral. Sin embargo, en economías emergentes, tuberculosis todavía tiene un papel importante. Acá en México es importante reconocer que la causa más frecuente es la viral, no es tuberculosis. Sí, en algunas situaciones parecemos emergentes, pero no, es viral aquí en México. Ya en segundo lugar, pues son todas las demás, donde incluimos tuberculosis, y es importante siempre tener en mente que en pacientes, o más bien en zonas endémicas de VIH, hay que sospechar también de pericarditis por VIH. Relacionado al empleo de medicamentos, es una pregunta clásica que se hace. La presentación de un lupus-like syndrome asociado a hidralazina, metildopa, procainamida, isoniazida o fenitoína. Es infrecuente en la realidad. Algunos antineoplásicos también pueden llegar a producirlo, como la doxorubicina. Algunos medicamentos como amiodarona, mesalazina, dantroleno, las tiazidas son parte de los mismos, y el factor anti-TNF y algunas vacunas también te pueden llegar a producir una pericarditis. Enfermedades metabólicas, lo más frecuente siempre va a ser la insuficiencia renal. No es raro observar un paciente que tenga insuficiencia renal, que tenga pericarditis y que tenga derrame pericárdico, ¿no? Entonces también tenemos que estar al pendiente de eso: mixedema, Addison, los distiroidismos, pericarditis por colesterol, etcétera, ¿no? Hay enfermedades neoplásicas, es raro que se presenten los tumores primarios, pero pueden estar, y los secundarios pueden ser cáncer de pulmón, cáncer de mama y linfomas. Otras causas: amiloidosis, disección aórtica, hipertensión arterial, la falla cardíaca crónica, etc. Y también podemos tener pericarditis y derrame secundario a trauma y iatrogenia. Podemos tener lesiones directas, ya sean lesiones penetrantes torácicas o perforaciones gastroesofágicas,
o lesiones indirectas por radiación, que es lo más frecuente que se puede llegar a presentar, y un síndrome que se conoce el síndrome postinfarto del miocardio, cuando está asociado a autoanticuerpos. Acuérdate que se llama síndrome de Dressler, ¿de acuerdo? Y esto es porque se generan autoanticuerpos 2 semanas después que empiezan a dañar el pericardio. Se genera una pericarditis como autoinmune. Entonces, para hablar de pericarditis aguda tenemos que considerar lo siguiente. Es un síndrome inflamatorio que puede o no presentar derrame pericárdico y que se caracteriza por tener criterios diagnósticos. Tenemos que tener al menos 2 de 4 de los siguientes. Dolor torácico. Se presenta hasta el 90% de los pacientes y las características del dolor es que es un dolor agudo, pleurítico, que mejora con la sedestación y con la inclinación hacia adelante. Va a aumentar la intensidad del dolor al momento de que el paciente tose o modifica su respiración. Se irradia hacia el músculo trapecio, cuello, hombro y el brazo ipsilateral y puede asociarse a disnea, taquicardia, tos y disfagia. Por eso en los casos clínicos se puede llegar a confundir con un infarto, pero son diferentes las características, principalmente por su relación con el movimiento y con la respiración. Otro dato que nosotros tenemos que evaluar es el roce pericárdico. Se va a presentar en menos del 33% de los pacientes. Tiene una sensibilidad del 95% y se describe como un sonido superficial de chirrido o de rascado. Se aprecia mejor con el diafragma del fonendoscopio, apoyado con el borde external izquierdo o el foco accesorio de ERP. Es importante reconocer que el roce pericárdico tiene 3 eventos auditivos: durante la sístole ventricular, durante la diástole ventricular y durante la sístole auricular. ¿De acuerdo? Son los 3 eventos del roce pericárdico. El electrocardiograma, evidentemente, es otro de los datos que nosotros nos podemos apoyar para hacer nuestro diagnóstico. Vamos a observar cambios electrocardiográficos que pueden ser evolutivos. Se va a presentar hasta en el 60% de los pacientes y se encuentran datos como elevación cóncava y difusa del ST, depresión del PR, elevación del PR en ABR, que son cambios recíprocos, ¿no? Acá tenemos un electrocardiograma, es de 12 derivaciones, observamos que se encuentra en ritmo sinusal, pero lo primerito que nos llama mucho la atención es que podemos observar cómo tenemos un descenso del PR, ¿de acuerdo? Lo vemos muy claro aquí en D2, en D1, en ABF también lo vemos muy claro. En ABR observamos que esta línea del PR, que debería ser isoeléctrica, se encuentra elevada. Tenemos elevación del PR. Además, otros datos que podemos observar es esta elevación del ST que no corresponde a un solo territorio afectado, o sea, una arteria, porque nos habla de un infarto, sino que tenemos varios cambios en varias derivaciones. Por ejemplo, en D2, D3 no se mira muy claro, en ABF sí se observa y en las precordiales, ¿no? Y esto es un electrocardiograma muy típico de una pericarditis aguda. También sabemos que por evolución nosotros podemos encontrar cambios temporales. Por ejemplo, en los primeros días, hablamos del estadio 1, son primeros días hasta las 2 semanas, se presentan el 60 al 80% de los pacientes. Lo que observamos son los datos que vimos acá. Una elevación del ST difusa y que está en múltiples derivaciones, que es una elevación cóncava, asociada con una depresión del segmento PR y cambios recíprocos en las derivaciones ABR y B1. La etapa 2 o el estadio 2 sucede entre la primera a la tercera semana. Lo que observamos es que existe una resolución del ST y además de que observamos alteraciones no específicas de la onda T. Puede estar aplanada, puede estar ligeramente negativa, pero no es muy clara o no es muy franca. Y acá el PR ya se encuentra normalizado. Al final de la segunda a la tercera semana lo que vamos a observar ya es una clara onda T negativa de ramas asimétricas. Mientras que en el estadio 4, que pueden pasar hasta después de 3 meses, es cuando ya tenemos una normalización del trazo electrocardiográfico, ¿de acuerdo? Ya no tenemos depresión del PR ni alteraciones en el segmento ST. El derrame pericárdico, pues es otra de las alteraciones que nosotros nos podemos encontrar. Se presenta en el 60% de los casos, pero solamente del 1 al 2% de los pacientes van a desarrollar taponamiento cardíaco. Nosotros podemos observar en este video cómo tenemos esta presencia de derrame pericárdico. No se mira tan grande, debe ser como un derrame pericárdico moderado. Acá, por otro lado, si tenemos un derrame pericárdico mayor. Esta separación de hojas sí ha de ser mayor de 20, ¿de acuerdo?
Con esto que acabamos de ver previamente, me voy a regresar, nada más para cerrar. Todos estos criterios me van a permitir hacer el diagnóstico de pericarditis. Entonces, yo para hablar de pericarditis aguda, tengo que tener 2 de los 4 criterios que acabamos de comentar. Y vamos a continuar con el siguiente. Vamos a vernos, porque no nos deja movernos. Ahí está. Vamos a continuar y hay que hacer una serie de estudios complementarios siempre en nuestros pacientes de pericarditis aguda. Los estudios auxiliares que nosotros podemos apoyarnos es electrocardiograma, radiografía de tórax PA y lateral, ecocardiograma transtorácico, tomografía cardíaca y resonancia magnética. Mientras que los estudios bioquímicos, laboratorios generales, marcadores de inflamación como PCR y BCG, porque nos permite monitorizar la respuesta del tratamiento y la enfermedad. Los marcadores de lesión miocárdica para hablar de los otros síndromes como miopericarditis o perimiocarditis y las pruebas específicas como ADA, para tuberculosis, los antinucleares en caso de que sospechemos de cosas reumatológicas y VIH. La resonancia magnética tiene un papel importantísimo a la hora de hablar de pericarditis aguda. Es importante reconocer, los pacientes vamos a observar diferentes cambios dependiendo de la secuencia, pero a modo de resumen, recuerda, hablamos de pericarditis aguda en la reso cuando tengamos una inflamación del pericardio engrosado mayor de 2 milímetros que tiene edema y potenciación tardía con gadolinio, que son lo más característico al hablar de una pericarditis. Ahora bien, vamos a hablar de pericarditis y de su algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer al hablar del algoritmo de pericarditis, tomado de la guía de práctica más bien la guía española de cardiología, la pericarditis, pues sabemos que hay que evaluar con la exploración física, lo que vimos, ¿no? El electro, la radiografía de tórax, el eco, PCR y troponías. ¿Todo esto para qué? Para buscar que cumpla criterios diagnósticos. Cumple criterios diagnósticos, hay que valorar si vale la pena hacer una búsqueda de una etiología específica, porque no en todos los pacientes vamos a buscarlo. Si sospechamos de etiología específica o cualquier predictor de mal pronóstico, ¿cuáles son? Pues estos. Tenemos predictores mayores y menores, o que antes se conocían como predictores establecidos y probables, ¿de acuerdo? Los mayores, fiebre mayor de 38 grados, que tenga inicio subagudo, derrame pericárdico importante, que tenga taponamiento cardíaco o que tenga ausencia de respuesta al ASA o a los AINES al menos después de una semana del tratamiento. O sea, que el paciente siga con molestias. Los menores, la miopericarditis, la inmunosupresión, el traumatismo o el tratamiento con anticoagulantes. Una vez que nosotros vemos esto, vemos los predictores de mal pronóstico, si no tiene predictores de mal pronóstico, vamos a irnos por acá, hay que hacer una prueba empírica con AINES. Y si no son casos de alto riesgo, no requiere que este paciente se tenga un ingreso hospitalario o que se le busque de forma dirigida la etiología. Si tuvo la respuesta al AINE y no es de alto riesgo ni nada de eso, pues es un caso de bajo riesgo que puede ser su seguimiento de forma ambulatoria. Vamos a valorar después cómo respondió a los AINES y todo eso. Pero si el paciente es de alto riesgo, si el paciente no responde al AINE, sospechamos de que como tiene fiebre u otra cosa requiera una búsqueda etiológica, pues hay que valorar ingreso hospitalario y búsqueda etiológica. Si tenemos casos de alto riesgo, pues ahora sí, este paciente sí o sí hay que buscarlos, hospitalizarlos y búsqueda etiológica y ver si tiene predictores de mal pronóstico para determinar pues, el pronóstico del paciente, evidentemente. ¿Cómo manejamos una pericarditis aguda? Las pericarditis agudas tenemos 3 líneas de tratamiento importantes, como el ácido acetil, el ibuprofeno y la colchicina. Recuerda que el ácido acetil se recomiendan dosis antiinflamatorias, no dosis como antiagregantes, 750 a 1000 miligramos cada 8 horas. Esto se tiene que dar de 1 a 2 semanas y se reduce la dosis en 250 a 500 cada 1 a 2 semanas. Mismo caso con el ibuprofeno, son dosis altas, 600 cada 8 horas, duración 1 a 2 semanas y se reduce la dosis en 200 a 400 miligramos cada 1 a 2 semanas. Mientras que la colchi vamos a tener 2 dosis, 0.5 miligramos al día si pesa menos de 70 kilos y 0.5 miligramos cada 12 horas si pesa más de 70 kilos. Aquí la duración es de 3 semanas y en caso de que estemos dando dosis cada 12 horas, podríamos hacer una disminución de las dosis en las últimas semanas. Y eso pues podríamos como recomendación si el paciente tolera o no tolera el medicamento. Los corticosteroides van a ser una terapia de segunda línea, nunca de primera línea. Solamente los vamos a utilizar si tenemos falta de respuesta al ASA o a los AINES o están contraindicados.
que tengamos riesgo de evolución crónica y de dependencia, y se les puede dar dosis de prednisona de 0.2 a 0.5 kilogramo día, ¿no? O los equivalentes. Lo importante de esto es que tengamos que mantener una dosis inicial hasta la resolución de los síntomas y posteriormente hacer la retirada de esteroide de forma progresiva, nunca de forma abrupta, por el riesgo de desarrollo de insuficiencia suprarrenal. Usualmente las pericarditis agudas tienen buen pronóstico. Se recomienda que se den tratamiento 15 al 30% de los pacientes que tienen pericarditis aguda idiopática. A los que no se tratan con colchicina tienen riesgo de enfermedad recurrente o incesante. El mayor riesgo de derrame pericárdico los van a dar las infecciosas o las malignas, tuberculosis purulenta o por malignidad. Y el riesgo de constricción pericárdica va a depender de la etiología. Es menor del 1% en las pericarditis virales o idiopáticas, del 2 al 5 si son autoinmunitarias, neoplásicas o inmunomediadas, mientras que el riesgo más elevado de pericarditis constrictiva pues va a ser infecciosas, TB, bacterianas o pues las purulentas, ¿no? Y entonces cuando vamos hablando o vamos en nuestra evaluación de las enfermedades del pericardio, tenemos que tener en contexto esto, que nosotros podemos tener diferentes presentaciones de pericarditis. Por ejemplo, nosotros ya hablamos de esto, de la pericarditis de nuevo inicio, que es una pericarditis aguda, porque cumple más de 2 de los 4 criterios, que es el dolor torácico, el roce pericárdico, las alteraciones electrocardiográficas y el derrame pericárdico. Nuestro paciente le dimos tratamiento, le dimos azawaine más colche, ¿no? Que es el tratamiento que vimos previamente. Y el paciente ya estuvo sin síntomas de 4 a 6 semanas, pero, oh sorpresa, vuelve a tener síntomas. Vamos a hablar de una pericarditis recurrente. A mi paciente le di pericarditis, ya le dimos tratamiento, no se le quitan las molestias de 4 a 6 semanas, hablamos de una pericarditis incesante. Sin embargo, si dura más de 3 meses con los problemas, podemos hablar ahora de una pericarditis crónica. Y estos son la temporalidad en la cual clasificamos las pericarditis y que obviamente puede ser alguna pregunta de un examen. Hay algunas causas de pericarditis recurrente, no nos vamos a detener porque son las mismas que para la pericarditis aguda. Ve como las idiopáticas son las más frecuentes, del 60 al 70%. Las infecciosas del 20 al 30%, principalmente virales, y después los síndromes pericárdicos por lesión, las enfermedades autoinmunes, etc. La pericarditis recurrente, recuerda, pues obviamente hablamos de un periodo libre de síntomas de 4 a 6 semanas. Es lo mismo que vimos previamente. Le vamos a dar primera línea de tratamiento ASA o AINE más colchicina y restricción de la actividad física. De segunda línea vamos a dar dosis de bajas esteroides y en caso de contraindicación ASA o AINE y colchicina y después excluir una causa infecciosa. De tercera línea podemos utilizar la inmunoglobulina intravenosa, la anakinra o la cetropina, mientras que de cuarta línea la pericardiectomía. Eso casi no se recomienda. ¿De acuerdo? Al hablar ahora de derrame pericárdico, recordar que el derrame pericárdico es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, mientras que el taponamiento cardíaco va a ser un síndrome pericárdico que está caracterizado por alteración de las presiones de llenado y del llenado diastólico y reducción del gasto cardíaco. Fisiopatológicamente, recuerda que el pericardio es una zona que es rígida, o sea, no tiene esta distensibilidad a lo mejor como la pueden tener otros tejidos, por lo que la velocidad del llenado es crítica. No es lo mismo una acumulación lenta en un paciente renal que está mal dializado y que se va acumulando poco a poco a lo largo del tiempo y dura meses con el derrame pericárdico, que alguien que tuvo una perforación cardíaca por una cirugía y que el líquido se acumula muy rápido. La capacidad de estiramiento del pericardio está dependiente de la cantidad y de la velocidad del derrame. Entonces, esto es algo que se conoce como fenómeno de última gota. Y lo vemos acá. No es lo mismo un exudado lento, que permite que el pericardio se vaya estirando, que a uno que sucede muy rápido y que el pericardio no se puede estirar. Entonces, la evolución o la presencia de un taponamiento crítico va a depender, pues, de su velocidad y del volumen con el que se genera a lo largo del tiempo, ¿no? Si es un volumen que se genera muy rápido o muy lento. Todas las causas de derrame pericárdico pueden condicionar un taponamiento cardíaco. Sin embargo, lo más frecuente es que sea iatrogénico por intervenciones cardíacas percutáneas, malignidad e infección. Son como las más frecuentes que se pueden llegar a desarrollar. La disección aórtica también se puede presentar y es de muy mal pronóstico.
Los derrames se van a clasificar de acuerdo al tamaño, a la duración, a la composición, a la distribución, a la etiología y, obviamente, a su impacto hemodinámico. Aquí vemos una radiografía donde vemos este clásico corazón en garrafa que se le describe, en donde evidentemente pues puede ser secundario ¿a qué? A un derrame pericárdico. Si hacemos como que entrecerramos los ojos, donde va este punto azul, vemos la línea o la silueta cardíaca, pero vemos otra línea acá muy clara. Esto es porque hace este contorno de doble silueta, ¿no? De acuerdo al tamaño, nosotros podemos clasificar el derrame pericárdico por la máxima separación al final de la diástole de sus hojas. Leve, menor de 10 milímetros o menor de 100 cc. Moderado, de 10 a 20 milímetros o de 100 a 500 cc. Y severo, mayor de 20 milímetros o mayor de 500 cc. ¿De acuerdo? Que son estimados que ecocardiográficamente nosotros podemos evidenciar. También la duración es importante. No es lo mismo una presentación aguda que ocurre en menos de una semana, subagudo de 1 a 3 semanas y crónico, de 1 a 3 meses, perdón, y crónico mayor de 3 meses. La clasificación en la composición también es importante. Hay varios ensayos donde nos dicen que los criterios de Light nos sirven para determinar si es un trasudado o es un exudado, un líquido pericárdico. ¿Por qué? Porque el líquido pericárdico como tal, como puro líquido pericárdico sin ningún bicho, anticuerpos o lo que sea ahí presente, es rico en células nucleadas, albúmina, proteína y LDH. Y estos mismos son los que nos marcan los criterios de Light. Entonces no te sirven los criterios de Light para poder determinar si es trasudado o exudado. En algunas bibliografías vas a encontrar que se utilizan. La realidad es que nosotros en cardiología no utilizamos criterios de Light por lo mismo. Lo que sí utilizamos es que nos podemos apoyar de otros datos que nos impliquen que es un trasudado, es un exudado, es tuberculosis o es cáncer. Por ejemplo, la química, hay que ver cómo está la gravedad específica, los niveles de proteínas, los ratios de proteínas de líquido con el suero, cómo está la LH, etcétera, y para determinar si a lo mejor la etiología es exudado. Sin embargo, recuerda que estos criterios de Light, pues no están validados para derrame pericárdico. ¿Qué otra cosa podemos saber? Pues la citología. La citología, si tenemos presencia de células ahí y son células de características neoplásicas, probablemente sea cáncer. Los biomarcadores, algunos biomarcadores nos pueden ayudar para cáncer, por ejemplo el CA, el cifra y el ADA o la adenosín de aminasa, pues obviamente para tuberculosis. Punto de corte mayor de 40 es la misma situación, no está del todo descrito para TB en líquido pericárdico. Lo utilizamos muchísimo, nosotros lo utilizamos para determinar, pero su mayor rentabilidad diagnóstica es para líquido pleural, evidentemente. La PCR nos puede ayudar a identificar TB en algunas ocasiones y obviamente la descripción microbiológica, ya sea continción de Gram o cultivos de micobacterias, cultivos de microorganismos aeróbicos o anaeróbicos, nos pueden ayudar a identificar tuberculosis o algún otro microorganismo patógeno, ¿no? Todo enfocado en que sea una pericarditis infecciosa. La evaluación del líquido pericárdico también es importante. Recuerda que no porque lo veas así rojito es sangre, ¿de acuerdo? Hay que hacer una serie de pasos antes de determinar que de verdad sea sangre, porque si es sangre lo que le está saliendo al paciente, pues cuidado, ¿no? Porque probablemente se pueda morir inmediatamente. Cuando nosotros hacemos una evaluación del líquido pericárdico, las pericarditis purulentas se caracterizan porque tienen un cociente glucosa pericárdica, glucosa sérica menor de 0.3. Y además observamos leucocitos arriba de 2.8 en el líquido y con alto contenido de polimorfonucleares, hasta más del 90%. Las tuberculosas, el cociente de glucosa se queda en 0.7, el recuento celular es de 1.7, usualmente un poquito más, y no tenemos tanta carga de polimorfos, vamos a tener 50%, incluso en algunas bibliografías pueden encontrar que menos polimorfonucleares. Las neoplásicas, los cocientes de glucosa, tanto sérica como de líquido, es de 0.8. Los recuentos celulares tienen más celularidad de estos pacientes, 3.3, y el 55% van a ser polimorfonucleares, mientras que el quilopericardio, recuerda que va a ser un contenido totalmente distinto. Lo que vamos a observar es un contenido opalescente, lechoso, blanquecino, en donde tenemos una alta carga de triglicéridos, ¿no? Mayor de 500, o un cociente de colesterol triglicéridos menor de 1, y evidentemente con cultivos negativos. Y ahora, tenemos un derrame, pero este derrame mi paciente viene inestable.
¿Qué podría tener? Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es el desenlace de un derrame pericárdico en donde tiene repercusión hemodinámica. Sabemos desde que lo describió Beck, Claude Beck, en 1965, que tenemos dos presentaciones de taponamiento. Tenemos un taponamiento crónico y un taponamiento agudo, que ya en la actualidad casi siempre nos centramos en taponamiento agudo. ¿De acuerdo? Ese taponamiento agudo tiene esta clásica triada en donde tenemos hipotensión, aumento de la presión venosa yugular, que se traduce clínicamente como ingurgitación yugular, y ruidos cardíacos disminuidos o ruidos cardíacos velados. Sin embargo, había una descripción de pacientes crónicos en donde se caracterizaba porque tenían retorno del sistema derecho, o sea, tenían ascitis, el corazón tenía los ruidos cardíacos disminuidos porque pues obviamente estaba el derrame pericárdico y que tenían aumento de la presión venosa yugular. Incluso algunos pacientes cuando tenían ya cirrosis cardíaca pues desarrollaban un montón de circulación venosa colateral, ¿no? Entonces, esos son datos característicos de uno sobre otro. Aquí lo más importante es que ustedes tienen que aprender esta triada, que es la triada de Beck, ¿de acuerdo? Hipotensión, ingurgitación yugular o aumento de la presión venosa yugular y los ruidos cardíacos disminuidos. Clínicamente un taponamiento, recuerda que no solamente tiene esa triada, también se pueden presentar con disnea de esfuerzo, dolor torácico, sensación de plenitud, fiebre dependiendo de la etiología, dolor abdominal, síncope, palpitaciones e incluso si el derrame es muy masivo y ese taponamiento se está desarrollando de forma crónica, el paciente puede tener datos de compresión y a lo mejor no tenga la inestabilidad hemodinámica ahorita, pero en cuestión de horas la va a tener. Náuseas por compresión del diafragma, disfagia por compresión del esófago, ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente o singultos por compresión del nervio frénico. En la exploración física hay una serie de datos que nos podemos apoyar para identificar los signos de Edwards, Kussmaul, que son los signos paradójicos, el signo de Bot-Bent, la elevación de la presión venosa yugular, como vemos en esta imagen, los ruidos cardíacos disminuidos de intensidad y el pulso paradójico. Este pulso paradójico recuerda que se describió por Kussmaul en 1873 como una reducción palpable del pulso radial en la inspiración, y esto es por el mecanismo del flujo interventricular, ¿no? De los pacientes que tenían taponamiento cardíaco. No presentaba diferencia el impulso cardíaco apical, que era lo que más le llamaba la atención a Kussmaul en el 73 de 1800, ¿no? Y ya posteriormente se va a definir como, pues como una reducción de la presión arterial sistólica al menos 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y aquí vemos una gráfica, un cuadrito en donde vemos cómo se aplica esta evaluación del pulso paradójico. Lo primero que tenemos que identificar, pues obviamente es cómo se encuentra la presión sistólica, porque con base a eso lo vamos a mantener. Supongamos que nosotros ya identificamos cuál es la presión sistólica, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a mantener es mantener mi manguito presionado al momento de la presión sistólica y pedir al paciente que realice la inspiración, ¿de acuerdo? Se mantiene de forma presente el paciente, sin embargo, cuando inspira tenemos una caída hasta 95 milímetros de mercurio. Pasamos de 110 a 95 milímetros de mercurio y eso es lo que se reconoce como pulso paradójico, porque la diferencia de presiones inspirando y expirando en la presión sistólica fue modificada de casi 15 milímetros de mercurio en este ejercicio, ¿no? Si es arriba de 10, hablamos de un pulso paradójico. Y este pulso paradójico no representa otra cosa más que la interdependencia interventricular, pero que se genera de forma exagerada. ¿De acuerdo? Esto es ¿por qué razón? Porque como tenemos un pericardio que está atrapando el corazón, cuando nosotros inspiramos, aumentamos el retorno venoso. Se aumentan las cavidades derechas por esta capacidad que tiene el ventrículo derecho de almacenar volumen, se aumentan de tamaño, pero el problema ¿cuál es? Que colapsamos el lado izquierdo, porque si se dan cuenta, el lado izquierdo pierde tamaño. Y esto hace que cuando el paciente inspira, la presión sistólica se baja. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo de la interdependencia interventricular. Y lo mismo va a ocurrir del lado contrario, ¿no? Que es una interdependencia ventricular. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay condiciones que no me pueden dar un pulso paradójico o que me lo pueden modificar y que no necesariamente significa que el paciente no tenga un taponamiento. La hipotensión extrema, porque no se mide la TA bien, las adherencias pericárdicas, porque impide que existan cambios en el volumen, la insuficiencia aórtica severa o la disfunción ventricular izquierda, porque el volumen regurgitante permite que el corazón mantenga un buen volumen.
o sea, el ventrículo izquierdo y que no se vea tan desplazado por el ventrículo derecho, los defectos septales atriales porque me modifica todo mi retorno venoso y los taponamientos de baja presión, que es un concepto que ya en algún momento revisaremos si ustedes quieren. El electrocardiograma, pues en el momento de hablar de un taponamiento, pues, tenemos que determinar, uno, la alternancia eléctrica, miren este QRS grande, este chiquito, este grande, este chiquito. También bajo voltaje, las arritmias auriculares, puede haber taquicardia y puede haber depresión del segmento ST cuando vemos el taponamiento. Otro dato característico, esto es de derrame, evidentemente no te va a traducir taponamiento, es cuando vemos el corazón en garrafa. Recuerda que solamente se ve en derrames moderados a severos, o sea, mayor de 300. La tomografía de tórax nos permite identificar, de acuerdo a las densidades Hounsfield o a las unidades Hounsfield, determinar pues de qué se trata. Kilopericardio, trasudado, exudado, si son hemáticos, etc. Y también nos permite dar otros datos. ¿Cómo está el pericardio? ¿Está grueso? ¿Tiene lesiones extracardíacas que me puedan justificar mi derrame? Por ejemplo, cáncer, metástasis a nivel pulmonar, etcétera, linfomas, que tengamos presencia de calcificación, etcétera, ¿no? Una vez que nosotros hacemos esto, lo siguiente que tenemos que valorar es, ¿mi derrame pericárdico tiene taponamiento o tenemos sospecha de etiología bacteriana o neoplásica? Si la respuesta es sí, a cualquiera de estas tres, el paciente requiere pericardiocentesis y búsqueda etiológica. Si no, hay que evaluar. ¿Tenemos marcadores inflamatorios elevados? Si tenemos marcadores inflamatorios elevados, hay que dar tratamiento empírico como si fuera una pericarditis. Si no, hay que evaluar lo siguiente. El derrame pericárdico probablemente está relacionado con una enfermedad, o sea, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica. Pues si es el caso, yo lo que le voy a hacer es tratar la enfermedad. Voy a mejorar la calidad de las diálisis para con eso evitar que se vaya acumulando más y progresivamente a lo largo del tiempo disminuir el volumen del derrame. O directamente el derrame pericárdico es grande, pues si es grande, es mayor de 20 milímetros, el paciente hay que considerar pericardiocentesis con un semáforo que vamos a ver más adelante. Y si es crónico, estar considerando su drenaje o incluso en algunos pacientes llegar a hacerle ventana pericárdica y pues pericardio, ¿no? Entonces, el ecocardiograma es otro de los estudios que nosotros nos podemos apoyar para poder hacer la evaluación de un derrame pericárdico. Nos permite saber el tamaño, la posición y nos permite llegar a dar el tratamiento, ¿no? Hay varios datos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco, aquí se los voy a dejar. Evidentemente acá tenemos cómo se observan. Tenemos que existe colapso en las cavidades derechas, eso es lo de la fisiopatología, tenemos colapso atrial del lado derecho. Lo ecocardiográficamente con los Doppler, nosotros nos podemos apoyar para identificar el pulso paradójico, que es por variantes en la inspiración y la expiración, ver cómo está el tamaño del derrame pericárdico y ver si la vena cava está colapsada o no está colapsada. El cateterismo cardíaco en el contexto de un derrame también nos permite identificar si está taponado o no está taponado el paciente, porque lo que observamos en el taponamiento son dos cosas. Una, la ecualización de las presiones del lado derecho, que es aurícula derecha, ventrículo derecho y la presión de enclavamiento pulmonar o la PSWP, y además de que observamos una ausencia de una onda Y. Aquí vemos claramente las diferentes ondas que existen. En el lado A son las normales, las ondas A, C, B y los descensos X y Y. Mientras acá lo que vemos es que se inhibe o desaparece el clásico descenso Y. ¿Por qué sucede esto? Porque como está ecualizada en esas presiones, pues no tenemos esta regurgitación tricuspidia que se presenta. El triage es importante porque nosotros podemos considerar a nuestros pacientes de acuerdo a estas características si le vamos a hacer pericardiocentesis o si podemos evitarla, y si la vamos a hacer, si tiene que ser quirúrgica o puede ser transcutánea, por este sitio, ¿no? Abajo de la pubis sifoides. Entonces, son una serie de datos que nosotros valoramos, tanto su etiología, cómo se presentó clínicamente el paciente, los datos en los estudios de imagen y calcular toda la combinación o toda la unión para determinar si el tratamiento es quirúrgico o no. Se utiliza un score de 6 puntos. Pacientes que requieren tratamiento quirúrgico urgente son los que tienen disección aórtica, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo por un infarto del miocardio, etc.
El tratamiento del taponamiento cardíaco pues va a estar dirigido en el drenaje del líquido pericárdico. En la pericardicentesis, en el abordaje quirúrgico, recuerda que se va a preferir los drenajes sobrepurulentos, si tienen dificultad del acceso o son volúmenes muy grandes. ¿Dónde se realiza la pericardiocentesis? Usualmente son subsifoideas, pueden ser varias presentaciones. Se realizaba antes a ciegas o guiados por electro. Actualmente ya no se utiliza de esa forma, lo hacemos guiados por tomografía, ecocardiograma o guiado por fluoroscopía. Las indicaciones de la pericardiocentesis, recuerda que es el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico sintomático que no responde al tratamiento médico y si se tiene sospecha de etiología bacteriana neoplásica. Algunas contraindicaciones son los INR arriba de 1.5 o que tenga plaquetas menor de 50,000. Las complicaciones pueden llegar a ocurrir principalmente que se haga una ruptura de las cámaras cardíacas o que cuando piquemos a nivel ventricular pues le demos al ventrículo mucho y pues obviamente se desarrolle una arritmia ventricular. Por sitios de punción podemos generar neumotórax, hemotórax, neumopericardio o lesión hepática. ¿Cuáles son los demás riesgos? Los derrames chiquititos o que son laterales y posteriores. Por eso estos pacientes no se recomienda que se les haga pericardiocentesis porque va a ser difícil acceder a ellos. El drenaje quirúrgico, pues al final de cuentas, se va a considerar el estándar de oro si es necesario realizar una biopsia. El abordaje quirúrgico puede ser de dos tipos, subsifoideo o por toracotomía. Hay un síndrome después de que nosotros hacemos la descompresión que se llama precisamente síndrome de descompresión cardíaca. La importancia de este síndrome es que tenemos que evitar drenar más de 500 mililitros y hay que mantener un drenaje hasta que no exceda la salida de 25 a 30 mililitros. Lo importante de esto porque cuando hacemos descompresión tenemos la presencia o que precipitamos que se llenen tanto las cámaras derechas que tengamos una obstrucción del lado izquierdo, como lo vemos en la imagen. Se llenó tanto ya el ventrículo derecho porque ya le permitieron, porque ya se descomprimió todo, que empieza a comprimir el lado izquierdo y obviamente se produce una insuficiencia cardíaca aguda que puede generar edema agudo de pulmón, etc. Por último, vamos a revisar el tema de la pericarditis constrictiva. Esto es un tema muy sencillo, la realidad es lo último que vamos a revisar de esto. La pericarditis constrictiva se va a caracterizar porque es una alteración de las presiones de llenado diastólico ventricular porque tenemos un ventrículo que está muy rígido. Y hay varios síndromes constrictivos. La constricción transitoria, la efusivo-constrictiva, en donde tengamos pues, la presencia de derrame y que evidentemente nos tiene que hacer sospechar si es un taponamiento o es una pericarditis constrictiva, y la constricción crónica, como puede ser una miocardiopatía por constricción y obviamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las restrictivas y con la constricción transitoria. La fisiopatología constrictiva, pues aquí se trata de que tenemos un pericardio que está prisionando las cámaras cardíacas, lo que genera que exista un volumen diastólico que se encuentra fijo o ecualización de presiones. Y en consecuencia vamos a tener una igualación de todas las presiones en telediástole. Esto es algo muy característico, pero pues es de escasa especificidad. Hay otros datos que nosotros nos podemos apoyar de las pericarditis constrictivas. Por ejemplo, habitualmente tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como edema, aumento de la presión venosa yugular y disnea de esfuerzo. Hay un signo asociado al aumento de la presión venosa yugular que se conoce como signo de Friedrich. Este signo nos hace la referencia de que existe un descenso rápido y profundo del seno Y, a diferencia del taponamiento, que el taponamiento no tiene seno Y, o sea, no tiene descenso Y. Y el seno X se encuentra muy exagerado, casi a la par con el descenso del seno Y. ¿De acuerdo? También vamos a tener amortiguación de los ruidos cardíacos y podemos observar un apagamiento del primer ruido cardíaco. Que esto ocurre ¿por qué? Porque como tenemos todas las presiones iguales, existe un cierre precoz de las válvulas AB por la rápida y precoz elevación de la presión telediastólica ventricular, por lo que se cierra muy rápido. Entonces es un apagamiento, como si lo apagaras, como si fuera un switch. Es lo que tú vas a observar en ese primer ruido cardíaco. Podemos observar un chasquido diastólico pericárdico que se reconoce al ser un sonido de alta frecuencia que aparece antes de lo que corresponde al tercer ruido cardíaco. Podemos observar también dolor en hipocondrio derecho, hepatoesplenomegalia y ascitis por congestión, porque la pericarditis constrictiva, como están todas las presiones ecualizadas, las presiones del lado derecho, pues evidentemente no van a permitir un flujo correcto o un vaciado correcto del sistema venoso y puede haber
pues que se regrese la sangre. Y eso generar pues ascitis, generar hepatosplenomegalia, dolor, hepatomegalia, etcétera, ¿no? Hepatalgias. Va a haber edema periférico significativo desproporcionado respecto a los sectores en la auscultación pulmonar, que es otro dato que se puede presentar. El ecocardiograma, pues vamos a ver datos de interdependencia ventricular, reversión del flujo telediastólico en la vena hepática, llenado ventricular restrictivo, que es otra característica, plétora de la vena cava inferior y aumento de la onda E. Aquí tenemos algunos hallazgos ecocardiográficos, no nos vamos a detener en esto porque se sale de la dinámica de estas clases. Sin embargo, pues si le quieren dar una repasada, pues ahí lo van a tener en sus diapositivas. Hemodinámicamente hay una serie de casos importantísimos que ustedes tienen que saber. La hemodinamia pues es una parte de la cardiología que nos permite hacer la medición de las presiones en las cámaras cardíacas. Aquí es donde les comentaba que tenemos este descenso muy pronunciado o exagerado de esta onda X, ¿de acuerdo? Que se puede llegar a presentar en algunas situaciones. Y acá es donde vemos las curvas hemodinámicas. Primer hallazgo clínico que puede ser pregunta muy rebuscada en algún examen. Recuerda que hemodinámicamente, como tenemos o como dijimos que tenemos un descenso X muy pronunciado y un descenso Y más pronunciado de lo normal, podemos tener esta apariencia como si fuera en W o signo de la W. Esto cuando observamos una curva hemodinámica de la aurícula derecha. Vean las presiones finales telediastólicas, porque al final de cuentas eso es la ecualización de las presiones, que son muy similares, 26, 28 acá tenemos, 23 y 27, y vean acá donde al momento que tenemos una ecualización de presiones y ya no puede descender más, generamos esta imagen, esto es ventrículo derecho, generamos esta imagen que se conoce en forma de raíz cuadrada, que es otro signo muy específico al hablar de pericarditis o de constricción, al hablar de hemodinámica de constricción. Acá tenemos una curva en amarillo que es el ventrículo izquierdo y una curva en verde que es el ventrículo derecho. Y en un zoom de estas dos curvas podemos observar cómo tenemos este signo de la raíz cuadrada y cómo se ecualizan las presiones telediastólicas, ¿de acuerdo? O sea, hay unas presiones finales que están muy similares unas de otras, porque como el corazón está constrictivo para todas las cámaras, no existe una cámara que pueda llenarse menos o llenarse más, todas se llenan al final igualito. Por eso es que el volumen final que les va a permitir tener va a ser similar entre una y otra cámara, que es otro dato característico de la pericarditis constrictiva. Y bueno, doctores, con esto hemos concluido lo que es esta clase. Se nos apagó la camarita, pero aquí seguimos. Soy el doctor Darío Treviño. Este fue el tema de enfermedades del pericardio. Espero les haya gustado, les haya servido y por supuesto que hayan aprendido muchas cosas nuevas. Nos vemos hasta la próxima videoclase. Chao, chao.